Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya el reloj marca las 9:25 de la mañana. Bueno, el tímpano es vital para poder tener una correcta audición y es más delicado de lo que nosotros pensamos, pues por distintas razones puede verse afectado y sufrir una perforación. ¿Qué complicaciones tiene un tímpano perforado y cómo debe tratarse? Esas y otras consultas las viene hoy a aclarar nuestro amigo, el doctor otorrinolaringólogo Carlos Saborío. Si usted tiene alguna duda, le recuerdo que puede hacer también sus consultas en video a través del WhatsApp 6087-7777, que el video sea de 30 segundos, ojalá, y de forma vertical. Baje el volumen al televisor para que pueda también grabarlo y escucharle de mejor, de una mejor manera. Perdón, horizontal, dije vertical, ¿verdad? Horizontal, para que le podamos ver entonces de manera completa aquí en la pantalla. Doctor, buenos días. Buenos días, Thais. Un placer. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, doctor. Comencemos explicando tal vez qué es exactamente el tímpano y dónde está ubicado. Bueno, de hecho es una excelente pregunta porque todos sabemos que tenemos un tímpano, ¿verdad? Pero verdaderamente nadie lo ve, ¿verdad? Es una estructura que está bastante escondida en nuestro cuerpo. El tímpano es una membrana que tenemos todos dentro del canal auditivo, en la pura parte final del canal auditivo. Esos son más o menos como 2.5 centímetros, ¿ok? Y es lo que divide al mundo externo del mundo del oído medio, que es a donde tenemos los huesitos de la audición y a donde se amplifican y se procesan todos esos sonidos que recibimos constantemente. Ese tímpano tiene una función y la función es defender al oído medio, captar y conducir las ondas de sonido y a su vez generar amplificación de esas ondas de sonido para que tengamos el privilegio de oír. Ahora, doctor, ¿qué es la perforación y qué complicaciones puede tener una persona después de tener un tímpano perforado? Las perforaciones pueden ser de diversos tipos, ¿ok? El tímpano de hecho tiene dos partes en general, una parte que es la mayor de sus partes, que le llamamos nosotros la parte tensa, ¿ok? Y hay una parte muy pequeñita que es la parte flácida. Esa partecita pequeñita lo que tiene es que es un poquito más débil que el resto del tímpano. Ahora, cuando nosotros vemos pacientes con oídos perforados, hay varias situaciones. Una de las más frecuentes es, por ejemplo, cuando nos traumatizamos el tímpano, o sea, cuando nos golpeamos nosotros solitos o por accidente el tímpano. ¿Cómo? Bueno, me meto un aplicador, no me di cuenta, no sabía hasta dónde podía llegar, no tenía noción de hasta dónde estaba el tímpano y entonces en eso siento un dolor tremendo y veo que sale sangre de mi oído. Cuando un niño, por ejemplo, se mete un cuerpo extraño dentro del oído y lo empuja muchísimo hasta el fondo, esa también es una causa. Cuando tenemos un accidente de tránsito y al tener ese accidente tenemos una fractura del hueso de acá a donde está contenido el oído, pues también podemos tener una ruptura del tímpano. Otras causas también son en los niños en general, cuando hay inflamación o infección del oído medio y ese oído se empieza a llenar y a llenar y a llenar de pus y ya no tiene para dónde agarrar ese pus, entonces el lugar por donde tiende a romperse el oído es el tímpano, que es el área un poquito más frágil de todas las paredes que hay en el oído, ¿ok? O los pacientes que por una u otra razón tienen problemas en la función de la ventilación del oído. ¿Qué es eso? Bueno, lo hemos hablado en nuestros programas, es la comunicación que existe entre el oído y la nariz que permite que haya una ventilación constante entre el oído y la nariz y eso genere que la presión del medio ambiente sea igual a la presión del oído medio. Entonces, cuando tenemos problemas en esa parte, por ejemplo, los niños que tienen adenoides, los adultos que tienen masas o tumores en esa parte, o que tienen desviaciones del tabique, o que tienen crecimiento de cornetes o sinusitis, o cuestiones que afecten esa parte, pueden generar que el oído se empiece a tapar y a tapar y a tapar y a tapar, y en determinado momento eso va haciendo que la estructura más débil del tímpano se pueda ir succionando hacia adentro y en determinados momentos romperse y generar lo que llamamos una otitis media crónica. Ahora, todo esto nos genera perforaciones, pero esas perforaciones, Thais, se tratan diferente dependiendo de la causa. Claro, y que además, doctor, ahora que usted dice que se tratan diferente, me imagino que también, no sé si toda la perforación tiene los mismos síntomas. Por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla algunos de los síntomas
disminución, por ejemplo, de la audición, dolor de oído, que ya usted lo mencionaba, supuración de pus o de sangre, ruido interno en los oídos, fiebre, mareo y sensación de congestión. De hecho, toda esa lista que tenemos, que está bastante bien, nos engloba la mayoría de los síntomas que puede tener un paciente. Yo diría tal vez que el primer síntoma que vamos a detectar en un paciente con perforación va a ser, pues, la función perdida del tímpano, que es la audición, ¿verdad? Entonces ese paciente nos va a decir, uy, doctor, aparte del dolor terrible que sentí y de esa secreción que puede ser purulenta o que puede ser con sangre, de ahí lo que sentí es que perdí mi audición. O sea, yo no siento que oiga del todo bien. Hay una diferencia entre mi oído afectado y el oído normal. Esto, cuando nosotros lo revisamos a nivel de consultorio, en mi caso, por ejemplo, lo que usamos son cámaras de alta definición. Entonces metemos la cámara de alta definición y entonces podemos ver el defecto en ese tímpano. Ahora, si le haces un examen de audición a ese paciente, vas a detectar que en efecto se perdió parte de la comunicación entre el oído medio y el oído interno y no hay una buena transferencia y amplificación de esas ondas. Por ejemplo, eso es un video tomado en la consulta donde se puede ver esa estructura que está al final, esa membrana, ese es el tímpano, y eso que se ve a nivel superior derecho en la pantalla es el hueco. Es un hueco que más o menos corresponde como al 40% del tamaño del tímpano. Como ustedes pueden ver, lo que hay detrás de ese hueco es las estructuras que normalmente todos tenemos en el oído medio, pero que normalmente, pues, nos es imposible ver. Doctor, usted decía también ahora que la manera de limpiarse podría ser una de las causas, por ejemplo, utilizar el aplicador de una manera inadecuada. ¿Se debe o no utilizar aplicador? Sí, eso es una excelente pregunta y vieras qué cantidad de accidentes vemos por esa razón. Ejemplo, descuidadamente te metiste el aplicador en el oído y entonces te lo dejaste ahí porque tenías otra cosa que hacer, no te acordaste, te golpeaste y se fue hasta adentro. Levantaste a tu hijo, ¿de acuerdo? Vos que tuviste un accidente con tu hijo. No en el oído necesariamente. Exactamente. Pero sí lo tuve. Levantaste a tu hijo y entonces el hijo te voló un manotazo accidentalmente y entonces te genera una ruptura. O sea, lo mejor siempre es no tocarse los oídos con absolutamente nada. O sea, no te metas aplicadores, no te metas palos, no te metas objetos que vos mismo hiciste, no te metas absolutamente nada porque el oído debería tener la capacidad de auto limpiarse solito, y si no, son los pacientes que producen mucha cera que son los que requieren un otorrino para poderse estar limpiando. ¿Cómo se autolimpia el oído? Mira, normalmente la cera del oído no se produce en la parte de adentro del oído, se produce en el tercio exterior del canal auditivo. Entonces, una vez que se produce esa cera, el oído la va llevando hacia afuera, hacia este conductito que nosotros tenemos acceso y todos vemos, y lo normal es que todos los días con el pañito con el que vos te secas, te limpias de esta manera y eso es suficiente. Eso es suficiente para el 95% de la gente, Thais. Si la persona no se ve a tiempo una de estas perforaciones que usted bien decía que puede presentar sangrado, fiebre, mareo, ¿qué complicaciones podría tener entonces? Ok, la primera y más importante es la pérdida de la audición desde el punto de vista conductivo. No es una pérdida de audición total, pero sí bastante generosa. Lo otro es que al estar el oído expuesto al medio ambiente, podemos tener entrada de bacterias. Y esa entrada de bacterias va a generar infecciones y esas infecciones como tal pueden cronificarse dentro del oído y generar que entonces el paciente empiece a tener episodios de supuración y supuración y supuración, y al tener esa infección en una estructura que está tan cercana al cerebro, entonces podemos tener esas complicaciones que estamos viendo ahí, meningitis, parálisis facial. ¿Por qué parálisis facial? Bueno, porque el oído está íntimamente relacionado con el nervio que mueve la cara. Lo otro que tenemos o podríamos tener son abscesos a nivel de la cabeza, procesos de inflamación severa del cerebro como la encefalitis y la laberintitis, que es la infección de los canales del equilibrio y del oído como tal, que nos puede provocar la pérdida de audición total y permanente. Doctora, Norely Castillo le hace esta consulta, dice que ella tuvo problemas de infección en los oídos cuando ella era adolescente, tuvo una perforación en el tímpano y ahora tiene como un sonido ahí permanente, como un silbido. Sí. ¿Qué podría ser? ¿Puede ser algo relacionado con Sí, claro, totalmente de acuerdo. Ese tipo de problemas, lo que Norely nos cuenta, puede ser que haya quedado una perforación permanente, es lo que llamamos nosotros una
otitis media crónica o una secuela de otitis media crónica y que haya una infección o inflamación permanente en el oído. Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es hacerle un examen auditivo, una audiometría, probablemente hacerle un TAC del oído para poder valorar cómo está la función del oído con el huesito que tenemos atrás que se llama la mastoide y proponer alguna manera de reparar el problema. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo también de aclararnos las dudas que teníamos con respecto a la perforación del oído. Si usted desea más información, puede entonces contactar al doctor Carlos Saborío. Él es otorrinolaringólogo, a este número de teléfono en su consultorio 2522-1000, 2522-1000. ¿Hay alguna extensión o directo ahí pueden? 6005 o la 6006, y a quien guste y tenga alguna pregunta también en el Instagram. Claro, ahí está en pantalla, doctor Dr. Carlos Saborío, para que usted también lo busque, lo siga, Dr. Carlos Saborío. Gracias, doctor. Un placer. Buen día, feliz viernes. Igual. Y feliz fin de semana.